El hijo rebelde. Absalón, hijo del rey David, era un hombre de belleza y carisma incomparables. Sin embargo, su ambición y deseo de venganza lo llevaron a traicionar a su propio padre. Todo comenzó cuando su hermana Tamar fue violada por su medio hermano Amnón. Sintiéndose agraviado por la falta de un castigo adecuado, Absalón planeó la muerte de Amnón y huyó, exiliándose durante años. Pasaron los años y Absalón regresó a Jerusalén, pero su relación con su padre siguió siendo distante. Incluso después de ser reinstalado en la corte, sintió que David no le dio el reconocimiento que deseaba. Impulsado por el resentimiento y la ambición, Absalón comenzó a conspirar contra el rey, ganándose los corazones del pueblo con promesas de justicia e igualdad. Poco a poco, se convirtió en un líder carismático y una verdadera amenaza para el trono de David. Decidido a tomar el poder, Absalón reunió un ejército y se declaró rey en Hebrón. Su popularidad creció rápidamente y muchos israelitas comenzaron a apoyarlo. David, al darse cuenta del peligro inminente, se vio obligado a huir de Jerusalén con sus seguidores más fieles. El rey, en medio de la tristeza y la incertidumbre, clamó a Dios en busca de guía, demostrando su confianza en la soberanía divina incluso frente a la traición de su propio hijo. El enfrentamiento entre los ejércitos de David y Absalón se hizo inevitable. Los generales del rey estaban decididos a sofocar la rebelión, pero David, todavía movido por el amor paternal, ordenó que Absalón fuera tratado con indulgencia. Sin embargo, en medio de la batalla en el bosque de Efraín, Absalón quedó atrapado por su cabello en un roble mientras intentaba escapar. El comandante Joab, ignorando las órdenes del rey, aprovechó la oportunidad y mató a Absalón, poniendo fin a la revuelta. La noticia de la muerte de Absalón devastó a David. A pesar de todo lo sucedido, lloró amargamente por la pérdida de su hijo, lamentándose: «Hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto en tu lugar». El rey, que ya había enfrentado tantas batallas y desafíos, ahora veía a su propia familia destrozada por la ambición y la tragedia. Su lamento resonó entre los soldados y el pueblo, mostrando que, por encima de todo, David era un padre que lloraba la pérdida de un hijo. La rebelión de Absalón dejó profundas cicatrices en Israel y en el reinado de David. Aunque el rey fue restaurado al trono, nunca volvió a ser el mismo. El dolor de la traición y la muerte de su hijo lo acompañó por el resto de su vida, recordándole que incluso los líderes más poderosos son vulnerables a las tragedias familiares y a las consecuencias de sus propias decisiones. Esta historia se ha convertido en uno de los relatos más impactantes de la Biblia, aportando reflexiones sobre la ambición, el perdón y las complejas relaciones entre padres e hijos. El viaje de Absalón demuestra cómo la búsqueda del poder puede conducir a la destrucción, mientras que la respuesta de David revela la profundidad del amor paternal, incluso frente a la mayor decepción. El regreso y la conspiración. Con el paso del tiempo, a Absalón se le permitió regresar a Jerusalén, pero su resentimiento contra David no se disipó. Comenzó a ganarse los corazones del pueblo presentándose como un líder justo y accesible. Poco a poco fue ganando adeptos hasta que finalmente se declaró rey en Hebrón, iniciando una rebelión contra su propio padre. Ante la creciente amenaza, David se vio obligado a huir de Jerusalén con sus consejeros y guerreros leales. El dolor de la traición pesaba en su corazón,
pero confiaba en que Dios guiaría el resultado de esta crisis. Mientras tanto, Absalón entró triunfalmente en la ciudad y tomó posesión del palacio real, consolidando su poder y buscando el apoyo de líderes influyentes para fortalecer su posición como rey. Sin embargo, a pesar del aparente éxito de Absalón, su reinado comenzó a enfrentar desafíos. David, incluso en el exilio, todavía tenía aliados estratégicos dentro de Jerusalén, como Usai, quien se infiltró en la corte de Absalón para actuar como espía. Mediante consejos astutos e ingeniosos, Usai logró retrasar los planes de Absalón, lo que permitió a David reorganizar su ejército y planificar un contraataque. El conflicto entre padre e hijo se hizo inevitable y culminó en una gran batalla en el bosque de Efraín. Las fuerzas de David, más experimentadas y disciplinadas, tenían ventaja sobre los seguidores de Absalón. En medio de la pelea, el propio Absalón intentó escapar montado en una mula, pero su largo cabello quedó atrapado en un roble. Indefenso y vulnerable, fue encontrado por los soldados de Joab, quienes, desobedeciendo las órdenes de David de perdonar a su hijo, lo mataron en el acto. Cuando la noticia de la muerte de Absalón llegó a oídos de David, el rey se sintió abrumado por un profundo dolor. Se fue a lamentarse, llorando amargamente y exclamando: «Oh, hijo mío Absalón! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar». Su sufrimiento reveló el amor incondicional que sentía, a pesar de la traición que había sufrido. El lamento de David conmovió a sus seguidores, pues en ese momento no solo era un rey, sino un padre devastado por la pérdida de su hijo. Con la rebelión sucentrado y con el orden restablecido, David regresó a su trono en Jerusalén. Sin embargo, la victoria no trajo alegría. El peso de la tragedia permaneció sobre sus hombros, recordándole las consecuencias de los errores pasados y el dolor causado por la división dentro de su propio hogar. Su gobierno continuó, pero la cicatriz dejada por la revuelta de Absalón nunca se desvaneció de su alma. La historia de Absalón y David se ha convertido en uno de los episodios más memorables de la Biblia, aportando profundas lecciones sobre la ambición, la traición y el amor. Mientras Absalón estaba consumido por el deseo de poder y venganza, David demostró que a pesar de los defectos, el verdadero amor paternal permanece inquebrantable. Esta narración continúa inspirando reflexiones sobre las complejas relaciones humanas y los desafíos que incluso los grandes líderes enfrentan dentro de sus propias familias. La batalla decisiva. David, obligado a huir de Jerusalén, reunió sus tropas para enfrentarse al ejército de Absalón. El enfrentamiento final tuvo lugar en el bosque de Efraín, donde los hombres de David prevalecieron. Durante su huida, Absalón quedó atrapado en su cabello con una rama de roble, lo que lo hizo vulnerable a sus enemigos. Joab, uno de los generales de David, desobedeciendo la orden del rey de perdonar la vida al joven, le clavó lanzas en el corazón, poniendo fin a la rebelión. Cuando la noticia de la muerte de Absalón llegó al campamento de David, el rey quedó profundamente conmocionado. Sus soldados esperaban que celebrara la victoria y la restauración de su reino, pero David se retiró a una habitación y lloró amargamente. Sus palabras resonaron en lamentación: «Hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar». El sufrimiento del rey reveló que, a pesar de la traición, su amor por su hijo era mayor que cualquier deseo de venganza o justicia.
Los guerreros que habían arriesgado sus vidas por el rey comenzaron a sentirse desanimados al ver que su victoria no era celebrada. Joab, al darse cuenta del impacto que la tristeza de David tenía en la moral de las tropas, confrontó directamente al rey. Advirtió que si David no salía a saludar a sus soldados, estos podrían abandonarlo. De mala gana, el rey se recompuso y se presentó ante el pueblo, mostrando gratitud hacia aquellos que permanecieron leales a él. Con el fin de la rebelión, David inició su regreso a Jerusalén para retomar el trono. Sin embargo, el camino de regreso no fue fácil. Había divisiones dentro de Israel, y muchos todavía estaban conmocionados por los acontecimientos recientes. David necesitaba actuar con sabiduría para restablecer la unidad entre las tribus y asegurar que su autoridad fuera nuevamente reconocida sin generar más conflictos. Al reanudar el gobierno, David tomó medidas para restablecer el orden y curar las heridas dejadas por la guerra civil. Mostró misericordia hacia algunos de los que habían apoyado a Absalón, pero también hizo ajustes estratégicos en su gobierno para evitar más traiciones. Su reinado continuó, pero el dolor de perder a Absalón nunca lo abandonó. La tragedia sirvió como recordatorio de las consecuencias de las rivalidades familiares y la necesidad de resolver los conflictos antes de que se conviertan en destrucción. El rey, que ya había afrontado tantos desafíos externos, se dio cuenta de que las mayores batallas a menudo tienen lugar dentro de la propia casa. Su corazón quedó marcado por la culpa, preguntándose si podría haber actuado de manera diferente para evitar ese doloroso resultado. La historia de Absalón y David se ha convertido en una de las historias más poderosas de la Biblia, ilustrando temas universales de ambición, traición, perdón y amor incondicional. El lamento de David por su hijo resuena como una poderosa lección sobre la fragilidad de las relaciones humanas y el alto precio de las decisiones que se toman a lo largo de la vida. El lamento de un padre. Cuando la noticia de la muerte de Absalón llegó a David, lo invadió un dolor profundo e inconsolable. Aunque fue traicionado, su amor paternal permaneció inquebrantable. Con un lamento que resonaría por generaciones, David gritó: «Hijo mío Absalón! Hijo mío Absalón! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar». El grito de David resonó por todo el campamento, dejando a sus soldados perplejos. Habían luchado duro para restaurar el reinado del rey, pero en lugar de celebrar, encontraron a un líder consumido por el dolor. La victoria, que se suponía traería alivio y seguridad a Israel, parecía pequeña comparada con la tragedia familiar que se desarrollaba ante ellos. El rey, que tantas veces había demostrado coraje y determinación, ahora se encontraba debilitado por el peso de la pérdida. Joab, comandante del ejército de David, se dio cuenta de que el lamento excesivo del rey estaba desmotivando a las tropas. Enfurecido, se enfrentó a David con duras palabras, acusándolo de menospreciar el sacrificio de quienes habían luchado por él. Joab advirtió que si el rey no salía y agradecía a sus guerreros, podría perder su lealtad. De mala gana, David se secó las lágrimas y se puso de pie frente al pueblo, tratando de ocultar su dolor para preservar la estabilidad del reino. Aún así, el duelo de David no podía ser sencillo, solo amortiguado. Su dolor no era solo por la pérdida de un hijo, sino por el reconocimiento de que su familia estaba destrozada.
Sabía que la tragedia de Absalón no era solo resultado de la ambición del joven, sino también de los fracasos de su propio liderazgo como padre. La violencia y las rivalidades dentro de su hogar habían crecido con los años y ahora él estaba cosechando las consecuencias. El regreso de David a Jerusalén estuvo marcado por desafíos políticos y emocionales. Necesitaba restaurar su autoridad y buscar la reconciliación con aquellos que habían apoyado a Absalón. Algunos temían represalias, mientras que otros veían al rey como un hombre demasiado quebrantado para gobernar con firmeza. Incluso cuando fue restaurado al trono, David nunca volvería a ser el mismo. El dolor de la pérdida permanecería con él por el resto de su vida. La historia del lamento de David se ha convertido en uno de los pasajes más conmovedores de la Biblia, ya que revela la paradoja del amor y el dolor. A pesar de todos los defectos y traiciones, el corazón de un padre no puede simplemente borrar el amor por un hijo. El clamor de David, ojalá yo hubiera muerto en tu lugar, expresa el peso de la culpa, el anhelo y la impotencia ante el destino. Este episodio sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de las decisiones humanas y la fragilidad de los lazos familiares. La historia de David y Absalón trasciende su contexto histórico y resuena hoy, enseñándonos sobre la importancia del perdón, la comunicación y tratar de sanar las heridas antes de que sea demasiado tarde. Un legado de dolor y reflexión. La historia de Absalón se ha convertido en una de las más notables de las Escrituras, un relato de ambición, justicia, traición y, sobre todo, un amor que ni siquiera la muerte pudo borrar. El duelo de David demostró que, a pesar de los errores y las malas decisiones, el vínculo entre padre e hijo era más fuerte que cualquier guerra o traición. El dolor de David no solo era un reflejo de la pérdida de Absalón, sino también un testimonio de sus propios fracasos como padre y rey. Se dio cuenta de que, a pesar de su éxito militar y político, había descuidado la armonía dentro de su propio hogar. La rivalidad entre sus hijos, la falta de justicia para Tamar y la sed de venganza de Absalón fueron consecuencias de decisiones mal tomadas a lo largo de los años. La tragedia no llegó de repente, se fue construyendo poco a poco, hasta que culminó con la rebelión y muerte de su hijo. Incluso después de ser restaurado al trono, David nunca volvió a ser el mismo. El recuerdo de Absalón lo persiguió por el resto de sus días, convirtiéndose en un símbolo de las heridas que nunca sanaron. Su gobierno continuó, pero su vitalidad y entusiasmo se vieron eclipsados por el dolor de la pérdida. Aprendió, a las malas, que la autoridad y el poder no significan nada si aquellos a quienes más amamos se pierden en el camino. La historia de Absalón y David es una narración que va más allá del contexto bíblico y se convierte en una lección atemporal. Refleja la complejidad de las relaciones familiares, el impacto de las decisiones no tomadas y los peligros de la ambición excesiva. Al mismo tiempo, muestra la profundidad del amor paternal, un amor que, incluso ante la traición, no se desvanece. El grito de David resuena en la humanidad como recordatorio del peso del arrepentimiento y el dolor de perder a alguien antes de una verdadera reconciliación. Además, esta historia sirve como advertencia sobre las consecuencias de un gobierno que no gestiona bien los conflictos internos. David fue un gran líder, pero su falta de acción en momentos críticos dentro de su propia casa resultó en una ruptura familiar que afectó a todo el reino. La tragedia de Absalón no fue solo personal,
sino que tuvo impactos políticos y sociales que sacudieron a Israel. Incluso frente a este dolor, David encontró consuelo en su fe. Comprendió que a pesar de sus errores, Dios todavía tenía el control y que el destino de su linaje no terminaría en tragedia. El reinado de David continuó, y de sus descendientes vino Salomón, quien trajo un periodo de paz y prosperidad. Aun así, la sombra de Absalón permaneció como un recordatorio constante del precio que hay que pagar por las malas decisiones. Así, el legado de Absalón no es solo una historia de traición, sino también una invitación a la reflexión. Nos enseña sobre los peligros del orgullo, sobre la necesidad de perdonar antes de que sea demasiado tarde y sobre cómo los lazos familiares, a pesar de ser tensos y difíciles, son preciosos. Al final, el dolor de David nos recuerda que el verdadero poder no reside en el trono, sino en las relaciones que cultivamos a lo largo de la vida.